Bueno, hay algo importante y es que no se les olvide, según cronograma, nosotros tenemos para este viernes el examen parcial, nuestro primer examen parcial, ¿ok? No se les olvide que para el caso de modelado de sistemas dinámicos, pues bueno, cuando se tienen que hacer ejercicios, pues no se va a poner el famosísimo método de respuesta inmediatamente sobre la plataforma, sino que ustedes van a tener que descargar un archivo, un PDF, donde van a estar los puntos del examen, ¿ok? Dentro de esos puntos del examen, pues bueno, van a haber unos puntos que son de orden más de información general, más de conceptos, ¿sí? Directamente, son pocos. Y pues obviamente van a haber unos ejercicios. Realmente hay un solo ejercicio para que ustedes lo desarrollen a mano. Una de las preguntas que me hicieron ayer sus compañeros era que si iban o necesitaban utilizar nuestro famoso Scilab. Vamos a utilizar simulador. No, porque ese tipo de evaluaciones o ese tipo de trabajos se van a realizar pues en su debido momento, ¿no? Ya sabemos nosotros que tenemos dos tipos de trabajos, un taller sobre modelos y otro que es un taller sobre simulaciones. Entonces sobre esos dos sí vamos a trabajar el simulador, ¿ok? Pero este no. En este primer examen pues vamos a trabajar de una manera un poco más manual, como lo hemos hecho hasta el momento en el desarrollo de los ejercicios. Y ante eso, pues bueno, quiero recordarles que lo primero es que nosotros debemos pues hacer el estudio directamente de lo que hemos desarrollado. Aquí en su plataforma estoy viendo directamente es modelado de sistemas dinámicos, grupo 3.0, son ustedes, ¿listo? En donde, bueno, les quería mostrar esto porque pues para los que no han entrado, por favor entren porque toda la información está tanto en los videos como en los recursos de las presentaciones y obviamente lo que es la plataforma, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, en lo que es la semana 3, les dejé lo que eran las demostraciones de los sistemas de primer orden. Bueno, cuando teníamos un sistema de primer orden y utilizábamos una señal de entrada de escalón, esto ya lo habíamos hecho, sin embargo, pues ahí se los dejo para que lo recuerden muy bien, cuáles eran los pasos para poder obtener la respuesta de salida ante un escalón de entrada en un sistema de primer orden, que saben ustedes, es un sistema de tipo sobreamortiguado su respuesta, ¿no? También aparece aquí, miren lo mismo, vamos a utilizar el mismo sistema de primer orden definido como K sobre tau S más 1, pero en el caso de nuestra entrada no vamos a utilizar el escalón, sino utilizamos la rampa unitaria y utilizando la rampa, pues utilizamos todo el procedimiento de la aplicación de la transformada de Laplace, la separación por fracciones parciales y pues posteriormente lo que es la utilización de la transformada inversa de Laplace, de tal manera que encontramos la respuesta que sería normal para un sistema de rampa. ¿Y qué nos va a dar? Pues una rampa simplemente con un pequeño torcimiento. ¿Cómo identifico la rampa? La identifico aquí simplemente por este término, K por tau por E a la T, a la menos T sobre tau, ¿no? Entonces K por tau, estos dos términos que están acá, K por tau a la izquierda y K por tau a la derecha, corresponden directamente a una rampa, ¿no? Dependiente K, ¿ven? Y obviamente que está limitada, ¿no? Está como tal acotada y la acotación se hace por ese UDT que está multiplicándose ahí en el medio, menos K por tau por UDT, es simplemente un acotamiento de la rampa y el torcimiento o la pequeña respuesta que puede también llegar a ser oscilante, bueno, no es oscilante, realmente es un poco más exponencial, pues la da directamente el K por tau por E a la menos T sobre tau, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, es para que ustedes verifiquen y observen cómo es que se hace la demostración y cómo se obtiene el parámetro de respuesta temporal de un sistema de primer orden ante la rampa y por ende también, perdón, quise poner directamente lo que son los términos de la obtención de la función de transferencia general, que también lo hicimos, en donde pasamos un sistema de segundo orden basado en los coeficientes de la ecuación diferencial a sub 0, a sub 1 y a sub 2, los pasamos a la obtención de tres parámetros importantes que son la sensibilidad estática K, o simplemente la sensibilidad del sistema, ¿cierto? El factor de amortiguamiento ρ y la frecuencia de oscilación natural de nuestro sistema, ¿ok? Entonces se hace todo el desarrollo matemático. Bien, obtenemos nuestra función de transferencia general basada en los coeficientes de la ecuación diferencial y después hacemos las transformaciones directas para obtener a nuestro famoso, aquí está en la parte de abajo, ¿cierto? Función de transferencia general basado en esos tres términos que acabo de nombrarles, ¿ok? Igualmente, ya para la semana 4, por aquí está, la semana 4, también pues se hizo obviamente el cargue como tal de la imagen de la simulación de ese sistema de segundo orden que trabajamos en un momento determinado de masa resorte amortiguador, ¿no? Que eso es lo que significa sistema MRA, sistema masa resorte amortiguador, ¿ok? Tanto en su simulación como tal en la plataforma o en el sistema como tal de herramienta en el toolbox de Scilab llamado Xcos, en donde tenemos cómo se simularon los dos elementos, tanto la función de transferencia directa
o la función de transferencia basada directamente en los coeficientes de la ecuación diferencial, como la representación en espacio de estados, y obtuvimos las dos respuestas, la salida para la función de transferencia, la salida para el espacio de estados, ¿ok? Entonces es para que lo tengan pendiente de cómo es que se desarrolla, ¿no? Y pues, cómo lo desarrollamos más bien y cómo se presenta a nivel de nuestra pantalla, ¿no? Y por último, un ejercicio de la tarea que nosotros trabajamos la semana anterior, en donde pues la tarea, ¿cuál era? La tarea era encontrar una función de transferencia. Bueno, pues para adelantarnos un poquito y digamos no dejarles tanta tarea también, entonces volví a utilizar el desarrollo o a sacar el desarrollo como tal de este sistema de 2 masas, 2 resortes, ¿vale? Y lo puse acá con el análisis respectivo de los diagramas de cuerpo libre, tanto para la masa 1 como para la masa 2. No se les olvide que es muy importante, y esto no se les olvide también para el examen de este viernes, ¿cierto? Que una cosa es tener un componente como el resorte o el amortiguador que en uno de sus extremos está fijo y es inamovible, que no se puede mover, y al otro extremo se fija directamente a una masa que sí se puede mover, que es el caso del resorte A, ¿no? En ese caso, pues nosotros tenemos una componente de fuerza que es dependiente solamente de uno de los desplazamientos. En este caso, el resorte A solo depende del desplazamiento de M1, que llamamos X1, ¿no? Pero el problema está en identificar cómo se debe plantear la ecuación de movimiento y de por sí las fuerzas que interactúan, por ejemplo, en el caso del resorte B. ¿Y cuál es el complique con el resorte B? No se les olvide que el problema de B está en que sus dos extremos tienen la capacidad de desplazarse. El extremo de arriba del resorte B se desplaza en función al desplazamiento de M1, por lo tanto se desplaza en X1 unidades, ¿vale? Mientras que en la parte de abajo el resorte B se desplaza en X2 unidades, ¿cierto? O sea, en una función de X2, desplazamiento de X2, debido pues obviamente a que el resorte en la parte inferior está conectado a la masa 2, ¿ok? Por lo tanto, ese resorte B debe ser dependiente de los dos movimientos. Ese resorte que está flotante entre las dos masas, ¿cierto? Debe expresar su naturaleza de movimiento como una diferencia de los dos desplazamientos. ¿Cómo se sabe si restamos X2 menos X1? Porque pues lo que vamos a hacer es eso, ¿no? La función del resorte, la función de fuerza del resorte es K por X, ¿vale? Por lo tanto, como yo dependo ahora de dos movimientos, ¿qué tengo que hacer? Restarlos. Entonces, ¿qué va? K sub 2, X2 menos X1 o K sub 2, X1 menos X2. Entonces, el análisis de fuerzas nos da a entender que la masa 2, que es donde aplicamos la fuerza F de T, como se ve en el diagrama de cuerpo libre de la derecha, pues la masa M2 está deformando el resorte por estiramiento, lo está estirando y por lo tanto está obligando a generar una elongación. Por lo tanto, la fuerza del resorte debido directamente a la masa 2 es K por X2, mientras que en el caso del extremo superior del resorte B que está conectado a la masa 1, pues en ese caso se está comprimiendo. Si la masa 1 se desplaza hacia abajo, la masa 1 está comprimiendo al resorte y por lo tanto lo está recuperando de su movimiento de estiramiento generado por la masa 2. Por lo tanto, como se está recuperando según la ley de Hooke, la fuerza será igual a menos K por X. Por lo tanto, tendríamos menos K sub 2 por X1. Y la sumatoria de K sub 2 X sub 2 menos K sub 2 por X sub 1, pues nos da en definitiva la fuerza sobre el resorte K sub 2 X2 menos X1, ¿ok? Eso lo hicimos en la sesión anterior, ¿vale? Entonces pusimos los elementos de fuerza, pusimos lo que fueron las direcciones como tal, ¿cierto? Los sentidos como tal de las fuerzas aplicadas, que son colineales, ¿vale? Hicimos el planteamiento de lo que era la descripción de la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales, porque en realidad obtuvimos dos, uno por cada masa, y pues planteados de esta manera obtuvimos estas dos ecuaciones para M1 y M2. Después de eso lo que hicimos simplemente fue aplicar la transformada de Laplace en ambos casos, asumiendo, y obviamente lo sabemos, que el sistema es LTI y además que las condiciones iniciales son iguales a 0 porque lo está definiendo también la gráfica. La gráfica nos dice que están con este tipo de condición inicial igual a 0, ¿no? Basados en eso se pudo aplicar la transformada de Laplace. Tanto para M1 como para M2 encontramos directamente que las funciones de transferencia. La primera, para el caso de M1, pues será la función de transferencia X1 de S con respecto a la fuerza aplicada de F de S, y eso es lo que nos entregó directamente nuestra función de transferencia, ¿no? Recuerden cómo se hace, ¿no? Tomamos las dos ecuaciones diferenciales, sacamos las transformadas de Laplace de cada una de ellas, de una de las ecuaciones despejamos una de las variables de salida, puede ser X1 o X2, la reemplazamos en la otra ecuación, hacemos las operaciones algebraicas debidas y obtenemos directamente la función de transferencia. Y lo mismo hicimos para el caso de la masa 2, en donde su función de transferencia será X2 de S sobre F de S. Observen ustedes, y esto es muy importante,
que sin importar si hubiésemos aplicado la fuerza en la masa 1 o en la masa 2, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a tener lo mismo, y es que el denominador en todos los casos, en todas estas funciones de transferencia, es exactamente el mismo. El denominador no cambia. Y esto es una ventaja, ¿por qué? Porque el denominador nos expresa directamente a unos elementos que se llaman los coeficientes característicos de nuestro sistema. Por lo tanto, aquí deben tener muy en cuenta que ese denominador va a tener cierta relevancia y cierta importancia más adelante. Hoy lo vamos a ver. Entonces, bien, obtuvimos las dos funciones de transferencia, y con las dos funciones de transferencia, pues yo ya podría obtener mi respuesta simplemente descomponiendo los denominadores, haciendo una apertura por fracciones parciales y aplicando la transformada de Laplace inversa. Sin embargo, no lo hicimos porque para eso tenemos el recurso de la simulación, y lo que hicimos fue simplemente simular los dos sistemas, ¿no? Los dos elementos, ¿vale? Y lo otro es utilizar una representación en espacio de estados, en donde lo que hicimos fue definir unas variables de estado que las quisimos llamar omegas, ¿vale? Definimos omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4, y bajo esas definiciones que hicimos planteamos directamente las derivadas de cada una de esas variables de estado, omega 1 punto, omega 2 punto, omega 3 punto y omega 4 punto, de tal manera que encontramos una relación suficiente para poder ensamblar nuestra función de estado, nuestras ecuaciones, nuestras representaciones en espacio de estados, ¿ok? No las puse acá porque pues ya las hicimos en tablero, y ustedes las tienen directamente en sus videos y en la plataforma, ¿no? Bueno, más que todo en el video que fue donde se hizo la demostración, ¿vale? Y lo que se hace, pues para poder hacer la simulación, es asumir algunos valores. Para este caso asumimos los valores de K1 de 6 Nm, de K2 de 4 Nm, y M1 y M2 las supusimos del mismo valor, es decir, de 1 kilogramo. De tal manera que logramos directamente la simulación de la ecuación o del conjunto de ecuaciones diferenciales, en donde ustedes deben estar pendientes de lo siguiente. Lo primero es que, como hay dos ecuaciones diferenciales, lo más seguro es que vamos a necesitar por cada ecuación diferencial dos integradores, ¿no? Y entonces ahí, como ustedes pueden observar, tenemos para la parte superior dos integradores que se encargan de obtener de la señal de la segunda derivada de x1, obtener a x1 como salida. Y en el caso inferior, pues tenemos que la doble integral me permite solucionar la segunda derivada de x2, con lo cual obtenemos x2, ¿no? Recordemos muy bien que la entrada al primer integrador, ¿cierto? Pues siempre será directamente un comparador, un sistema de comparación, un sistema de suma, un sumador, ¿vale? En donde pues vamos a sumar cierta cantidad de variables. Para el caso de la función de la segunda derivada de x1, pues la cantidad de variables que entran al sumador son 2, ¿no? Mientras que para el caso del sumador que utilizamos en la entrada del primer integrador de la segunda derivada de x2, pues nosotros tenemos 3 entradas, ¿no? 2 de las entradas son retroalimentadas o se devuelven directamente del segundo integrador, y la tercera pues obviamente es nuestra famosa función de escalón, ¿no? Además ahí quise darles a entender también que uno puede poner fonditos para pues mejorar un poco la perspectiva de visualización de lo que es el modelo. Entonces aquí es bastante notorio y me gustó bastante ese verdecito, ¿ok? Ponemos los dos elementos de salida x1, salida x2, para poderlos graficar, poderlos ver, observar, de tal forma que lo obtenemos directamente, que son las dos respuestas. La respuesta del bloque 1 de la masa 1, que corresponde a la salida x1 de t, y la respuesta del bloque 2 de la masa 2, que corresponde a la salida x2 de t. Que, entre comillas, pues no es suficiente tener simplemente la gráfica, sino que lo más importante es analizarla. ¿Qué podemos analizar de las dos gráficas? Las dos gráficas son oscilantes y no podríamos esperar menos, ¿no? Porque es que resulta que nosotros tenemos un sistema de masa-resortes. ¿Por qué no hay un amortiguamiento? Pues porque su nombre lo indica, no hay amortiguadores dentro del modelo. Como no hay amortiguadores y no estamos teniendo en cuenta el concepto de la fricción por el aire, nunca la pusimos en nuestro modelo, pues ¿qué esperamos directamente de un sistema como la masa que almacena energía y el resorte que la retarda? Pues que la interacción entre la masa y el resorte es que el sistema está recogiendo energía en la masa se la transfiere al resorte, el resorte recoge esa energía, la retarda, vuelve y se la devuelve a la masa, y hay un ciclo repetitivo de entrega, ¿cierto?, de energía entre masa y resorte. No hay amortiguamiento, por lo tanto no vamos a tener, ¿cierto?, la disminución de ese sistema, y el sistema se mantendría oscilando, entre comillas, eternamente. Para el caso de x1, que es el sitio donde tenemos o donde escribimos el movimiento de la masa 1, recordemos que nosotros no aplicamos la fuerza ahí, la aplicamos en la masa 2. Entonces, ¿qué esperamos observar? Esperamos observar ese movimiento ondulatorio
Sin embargo, aunque parece una onda seno, alcanzamos a ver algún tipo de deformaciones, ¿no? Hay unas deformaciones tanto en la longitud de los picos, ¿cierto? Como en su forma. Entonces pueden observar, por ejemplo, el pico que se presenta, el positivo, que se presenta entre 6 y 8 segundos, y compárelo con el pico que se presenta entre 14 y 16 segundos. Estamos hablando de la gráfica azul. Entonces observen, por ejemplo, que hay un cierto sesgo que hace que, aparte, el pico que está entre 14 y 16 segundos sea un poquito más bajo que el pico que se presenta entre 6 y 8 segundos, ¿vale? Pero también se presenta una deformidad que es mucho más notoria en el pico de 14 y 16 que en el otro, ¿ok? Si nosotros observamos, por ejemplo, el pico que está directamente en 2, el pico que está entre 10 y 12, el pico que está en 20, se van a dar cuenta que tiene cierta repetibilidad. Entonces, ¿qué es lo que está dando a entender? Está dando a entender que la masa 1 está oscilando, está subiendo, bajando con respecto a su punto de equilibrio, ¿vale? Pero hay algo bien importante también, es lo siguiente, que por efecto de que la masa 1 no solo depende del movimiento en sí mismo, sino también depende del movimiento de la masa 2, las deformidades que se están presentando se deben específicamente a que hay momentos determinados del movimiento en donde la masa 1 y la masa 2 no se sincronizan, no se mueven al mismo tiempo en la misma dirección, sino que a veces la masa 2 va a ganar un poquito más de velocidad y el desplazamiento va a empezar a cambiar. Entonces hay una desincronía entre los movimientos de la masa 1 y la masa 2 que se observa directamente con el movimiento irregular de la masa 1, ¿ok? En cambio, la masa 2 sí tiene algo bien interesante, y es que una onda seno bonita sí tiene algunas pequeñas características interesantes, y es en el hecho en que las amplitudes de los picos, aunque están rondando por 0.8 para los picos positivos y casi 0 para los picos negativos, se van a dar cuenta ustedes que sí tienen unas pequeñas deformidades. Esas deformidades, más que todo en amplitud, hay algunas ondas que son un poquito más altas que las otras, pues contrastadas directamente con lo que sería la forma de la frecuencia y la forma como tal armónica que se está presentando en el sistema, nos da a entender que la masa 2 está oscilando más libremente que la masa 1. No hay ningún elemento de restricción porque no hay ningún tipo de deformidad. Los elementos de restricción son los que generan directamente esas anormalidades sobre las ondas, sobre la forma de las ondas. Caso que no ocurre en la salida número 2, porque tenemos que casi todas las ondas, ¿cierto?, tienen una especie de curva perfecta, mientras que en el caso de la masa número 1, sí tenemos que la masa 2 alcanza a afectar un poco su movimiento, y por lo tanto por eso esas ondas periódicas aparecen con ciertas deformidades en sus picos. Y ahí está mi análisis. El sistema es meramente oscilante, no hay amortiguamiento, la masa 1 oscila de una manera irregular, la masa 2 oscila de una manera regular. Punto. Y eso es lo que vale realmente en una simulación, no interpretar los resultados, porque de nada nos sirve sacar una gráfica que sea bonita o fea. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Abrieron un micrófono? Hola, hola. Bueno, no van a hacer la pregunta, entonces pueden cerrar el micrófono. Muy bien. Listo, entonces igualmente se hizo, pues bueno, la simulación. Aquí está la simulación, cómo se observaría con las dos funciones de transferencia del sistema. Están ahí implementadas directamente. Bueno, las ecuaciones se ven bonitas porque lo que hicimos fue poner directamente los coeficientes que obtuvimos. Bueno, los coeficientes como tal, K1, K2, M1 y M2, los ubicamos de manera semejante a como nos dieron cuando hicimos la parte matemática a mano, ¿no? Una de las cosas bien interesantes de esto, y no se les olvide, es que aparecen los términos K y M, pero si ustedes se ponen a hacer la simulación y llegan a poner esos términos sin primero haber definido el contexto, el sistema les va a dar error cuando ustedes traten de cerrar cuando traten de cerrar la ventana donde ustedes colocan los términos, ¿sí? O sea, cuando ustedes le dan doble clic a las funciones de transferencia, le aparecen las ventanas donde ustedes ponen los coeficientes. Si ustedes no han definido primero los coeficientes en el set context de la simulación, ¿cierto?, van a tener error cada vez que ustedes traten de cerrar esa ventanita. Entonces, resolución, y la idea básica es cómo se debe implementar este sistema. Primero, antes de empezar toda la simulación, bueno, ubicamos los elementos que necesitamos, es decir, buscamos los bloques, ponemos los bloques de entrada, ponemos nuestros bloques de función de transferencia, nuestros bloques simuladores o visualizadores mejor, ¿cierto?, nuestros scopes.
y ponemos pues obviamente nuestra base de tiempos con ese relojito. Y una vez que estemos ahí dentro, antes de empezar a hacer cualquier manipulación sobre las funciones de transferencia, lo ideal es que vayan directamente a Simulation. En Simulation busquen Set Context y en Set Context le den los valores a K1, K2, M1 y M2. Una vez que hagan eso, ahí sí modifiquen los elementos de cada una de las funciones de transferencia y ahí la simulación pues les va a funcionar, ¿ok? Igualmente se hicieron las gráficas y estas gráficas corresponden a lo que es la representación en función de transferencia, y si ustedes hacen una comparativa directa de la salida X1 y X2 que nos dio acá de la función de transferencia con las que tenemos de la representación por ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta que son exactamente iguales. Por lo tanto, estoy confirmando o estamos confirmando en este momento que las dos simulaciones son válidas porque nos dieron exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, y por último, pues bueno, aquí hay algo interesante y es que tenemos la representación en espacio de estados. Recordemos, ahí dejé abierta la ventanita donde se colocan los valores, los coeficientes de las matrices, ¿cierto? Para que ustedes vean pues y recuerden cómo es que se lo colocan los elementos. Obvio, tienen que ir a contrastar cada una de las matrices, la A, la B y la C, directamente con los valores que nosotros representamos allá en nuestro tablero digital hace 8 días, ¿ok? Pero bueno, eso lo pueden contrastar ustedes porque realmente yo lo hice exactamente igual. Ahí está la simulación hecha. Sin embargo, hay algo interesante y es el hecho de que si ustedes se dan cuenta en la parte superior dice Untitled. Está sin título. Eso quiere decir que no fue guardado todavía, ¿cierto? Este modelito. Y de por sí la ventana está convenientemente puesta para ocultar algo. ¿Y ese algo qué es? Ah, bueno, como ya les ayudé con la tarea, ya les hice la segunda función de transferencia, pues entonces la idea básica es lo siguiente. En esta simulación que ustedes observan ahí, donde están los componentes de las matrices A, B, C, bueno, y D, obviamente, y las condiciones iniciales iguales a 0 porque así arranca el sistema, me gustaría saber cómo hacen para graficar las dos señales de salida, porque es que resulta que la forma en que está la simulación en la parte superior de la gráfica nos da a entender que yo tengo una entrada, una salida, y eso es cierto para un sistema como el de masa resorte amortiguador que hicimos al principio, pero este sistema de doble masa tiene dos salidas y yo solo estoy representando una. Pregunta del millón, pregunta de la tarea. ¿Cómo se hace para que en Xcos, y ahí les voy a mandar directamente al manual de Xcos de Scilab, cómo se hace para que en Xcos, cuando yo tengo una representación de un sistema MIMO, en este caso es un sistema de múltiple salida, se puedan observar las dos gráficas? Si ustedes lo hacen como aparece ahí, ¿sí? Obviamente digamos, los valores como tal se pusieron en el set context, ahí pongo, doy doble clic al bloque de la variable de estado, de la función de variables de estado, la representación en variables de estado, le doy doble clic, pongo mis parámetros de la matriz A, B, C y D, cierro y esa vaina me va a dar que está súper bien, pero cuando grafiquen se van a encontrar con algo, no les va a dar error. No hay error porque colocaron convenientemente las matrices, pero no va a abrir la gráfica. Y entonces el problema está en lo siguiente, la gráfica no abre porque ustedes tienen dos salidas y yo en este momento estoy viendo que se está graficando solo una, por lo tanto hace falta algo. ¿Qué es ese algo que va detrás de nuestra ventanita que se llama Scilab Multiple Values Request? ¿Qué irá detrás de esa ventanita para poder observarlo? Obviamente no está conectado, porque si los conecto, pues obviamente les doy el chiste, les digo cuál es el chiste de esto, y la idea es que ustedes me lo averigüen, ¿ok? ¿Cómo yo grafico un sistema MIMO en Xcos, ¿cierto? Utilizando, bueno, ustedes pueden utilizar el recurso de por ejemplo, un osciloscopio con dos entradas, ¿sí? Pero ¿cómo la van a conectar? ¿Cómo harían ustedes para duplicar la salida de nuestro sistema, de nuestro famosísimo bloque representativo de funciones de estado, de ecuaciones de estado? He ahí la pregunta de la tarea, ¿ok? Y es probable que esa pregunta vaya este viernes en el parcial. Entonces, para que tengan mucho cuidado y hagan la tarea, ¿vale? Es simplemente ir a buscar en el manual. Ok, eso está aquí directamente en este punto, en este cuadrito que dice ejercicio de la tarea. Ok, entonces ahí ya está completo. No les debo nada más de este ejercicio, ya queda pues la otra semana después del parcial empezar a hacer otros ejercicios. Pero bueno, tenemos que ver unas cosas bien importantes que requerimos y que son fundamentales, que hemos visto dentro de las unidades temáticas de nuestro curso. Y vamos a empezar con una de ellas y es el concepto de la estabilidad. Recordar un poco lo que es el concepto de la estabilidad, ¿no? Un sistema puede llegar a ser estable, un modelo puede llegar a ser estable si se analiza su función de transferencia o se analiza su representación en espacio de estados. ¿Listo?
Estos dos métodos, estos dos mecanismos me permiten, utilizando unos recursos matemáticos, identificar si los sistemas tienen estabilidad, si tienen una estabilidad crítica o una estabilidad marginal, o si los sistemas tienden a ser inestables. ¿Qué significa que un sistema sea inestable? La inestabilidad en los modelos y en los sistemas indica simplemente que no podremos saber cuál es su respuesta a la salida, porque nos está dando una indeterminación, nos está dando un valor raro que no se puede identificar, ¿cierto? Como por ejemplo la división por cero, en donde la división por cero pues nos da error, ¿cierto? O por ejemplo nos está dando una respuesta infinita y pues una respuesta infinita no tiene solución. O sea, entonces, entre comillas, uno dice, ¿qué pasa cuando me dan respuestas infinitas o me dan respuestas por división por cero o me dan respuestas en donde un sistema supuestamente no me da un valor numérico? Que cuando ustedes lo implementen, el sistema no se le puede determinar qué va a hacer. Eso es inestabilidad. Desconocimiento total de la respuesta de un modelo, de un prototipo o de un sistema ante la aplicación de una entrada, porque se ha cumplido una condición para llegar a esa inestabilidad, ¿vale? Entonces, en el caso de las inestabilidades, puede llegar a ser muy importante, de por sí no es que pueda, es muy importante poder identificar cuando éstas se presentan. ¿Para qué? Para que en el momento que se lleguen a presentar, yo pueda controlar esa inestabilidad y hacer que nuestro sistema empiece a trabajar de la manera que queremos. Recordemos que todo este modelado, todos estos análisis que estamos haciendo, pues nos van a llevar directamente al diseño de sistemas de control. ¿Y qué es lo que busca un sistema de control? Que los sistemas se mantengan en estabilidad y que si hay inestabilidades en los sistemas, el controlador se encargue de anularlas, ¿cierto? O minimizar los efectos de dicha inestabilidad, ¿ok? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces uno es donde dice, ok, o sea, uno analiza la estabilidad de sistemas para determinar en qué momento un sistema puede empezar a hacer cosas locas, puede empezar a hacer comportamientos erráticos, puede empezar a hacer algún tipo de comportamiento no deseado que puede de pronto no influir demasiado en su respuesta o en su funcionamiento, pero hay sistemas que sí pueden llegar a dañarse. Por ejemplo, los motores en serie, cuando nosotros tenemos un motor en serie, un motor bobinado, en donde la característica es que su bobinado de rotor está en serie con el de estator, estos motores son altamente inestables cuando ustedes no le colocan una carga mecánica. Si ustedes dejan un motor funcionando, un motor en serie, funcionando sin carga mecánica, el motor empieza a acelerarse y esa aceleración va a empezar a aumentar gradualmente hasta que llega un punto en que la velocidad es tan extremadamente alta que el motor termina partiéndose. Cuando digo partiéndose significa que normalmente termina rompiendo los cojinetes o rodamientos, ¿cierto? Por fricción, y hay otros en donde la fricción es tan alta que no necesariamente el cojinete se rompe o el rodamiento se rompe, sino que lo que ocurre es que se solda y entonces el motor termina quemándose y se quema, completamente quemado. Entonces uno dice, ok, ¿por qué nadie me lo dijo? Porque resulta que uno normalmente sobre el modelo del motor en serie determina ese tipo de inestabilidad, ¿ok? Entonces vamos a hablarlo desde el punto de vista un poco más teórico y pues para la parte práctica ya lo haremos sobre simulación y más adelante ustedes lo harán sobre prototipos reales, ¿ok? ¿Cuál es la idea directamente de tener una función de transferencia? Recordar que la función de transferencia es una relación de salida con respecto a una entrada. ¿Listo? Y normalmente lo que nos va a entregar una función de transferencia es una relación de dos tipos de polinomios. Un polinomio que se ubica en la parte superior, es decir, en el numerador, y otro polinomio que se ubica en la parte inferior, o sea, en el denominador. Si asumimos nosotros que el numerador tiene coeficientes b y que el denominador tiene coeficientes a, entonces el polinomio del numerador y el polinomio del denominador son susceptibles a que podamos hallar sus raíces. Entonces significa que para el caso del polinomio GS, que ustedes están viendo ahí, de la función de transferencia GS, que están viendo en la parte inferior izquierda, ¿cierto? Si yo encuentro las raíces del numerador, yo encontraría los valores para los cuales S hace que G de S se vuelva 0. Claro, porque son los valores para los cuales el numerador se vuelve 0 y son sus raíces. Entonces las raíces del numerador serán conocidas como ceros de la función de transferencia y son aquellos valores para los cuales la función de transferencia se vuelve 0, ¿vale? Igualmente pasa con el denominador. Las raíces del denominador, ¿listo?, que son los valores característicos para los cuales el denominador se vuelve 0. Si el denominador se vuelve 0, pues la función de transferencia G de S se vuelve indeterminada. Y ahí es donde aparece el parámetro de inestabilidad. Cuando el denominador de una función G de S se vuelve 0, se ha presentado una inestabilidad. Y cuando se devuelve 0,
se vuelve 0 para las raíces de nuestro polinomio del denominador, y esas raíces de ese polinomio del denominador se conocen como polos. Por lo tanto, la idea básica es poder representar tanto los ceros como los polos de alguna manera, y la manera es utilizando un plano cartesiano. Vamos a utilizar un plano cartesiano, pero con la definición de los valores de un número complejo sigma j omega directamente de la siguiente forma. Lo primero, sobre el eje real, sobre el eje horizontal, vamos a plantear directamente los valores de la parte real de un número complejo. Y sobre el eje vertical, en el eje vertical vamos a tener o a plantear los valores de la parte imaginaria de nuestro número complejo. Y uno pregunta, ¿cuál número complejo? Fácil. Esa S que ustedes tienen tanto en el numerador como en el denominador es una representación desde el punto de vista de la frecuencia de parámetros temporales. Es decir, obtuvimos esa S de haber transformado con nuestra famosa transformada de Laplace, ¿cierto?, el parámetro t de tiempo en el parámetro de frecuencia S. Y ese parámetro de frecuencia S es un número complejo. Entonces estamos trabajando con una relación de polinomios en donde los términos son complejos, ¿vale? Bueno, y eso también lo pueden determinar como hallando las raíces tanto de numerador como de denominador, y es seguro que les puede llegar a dar números complejos. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, chicos, entonces el plano cartesiano, o más bien, llamémoslo ahora, el plano complejo sigma j omega, nos va a permitir representar o posicionar directamente sobre ese plano números complejos S que estén descritos tanto en su parte real como en su parte imaginaria. Entonces lo que nosotros tenemos es un par coordenado que se va a ubicar directamente sobre este elemento, sobre este plano imaginario. ¿Ven? Entonces aquí se diferencian dos elementos muy importantes, o dos regiones mejor muy importantes. El semiplano derecho, que corresponde directamente a el semiplano donde se ubican los elementos reales positivos, o la parte real positiva de los números complejos, y el semiplano izquierdo, en donde se representan o se ubican los elementos de la parte real negativa, es decir, para números complejos cuya parte real es negativa, ¿ok? El semiplano derecho se conoce como el semiplano inestable, y el semiplano izquierdo se conoce como la región o el semiplano estable. O sea, esas dos regiones, de acuerdo a la ubicación de esas raíces calculadas, seguramente nos va a definir si un sistema es estable o inestable. Es simplemente venir y gráficamente ubicar esos elementos polo o esos elementos cero. Pero realmente recordemos que los elementos que nos van a dar indeterminación, que nos van a dar algún tipo de inestabilidad, son los polos, o sea, el denominador. Por lo tanto, el denominador va a ser muy importante en el análisis de estabilidad, ¿ok? El denominador también se conoce como ecuación característica porque ellos son los que definen esas tales condiciones de estabilidad. Y lo más importante es que las raíces del denominador, es decir, los polos, normalmente terminan siendo los famosos valores característicos de la matriz A cuando nosotros hacemos una representación en espacio de estados. Mejor dicho, esas raíces calculadas del polinomio a su n s a la n más a su n menos 1 s a la n menos 1 más a su n menos 2 s a la n menos 2, así hasta a sub 2 s al cuadrado, a sub 1s más a sub 0, esos valores característicos de esas raíces terminan siendo parte de la solución de un sistema en ecuación de estado. Allá van a ir a aparecer. Entonces, por eso su importancia en ese tipo de representación. Bien, y ahí es donde aparece cómo definimos los tres sistemas de estabilidad. Bueno, más que sistemas de estabilidad, cómo dentro de los sistemas definimos tres estados de estabilidad, ¿no? Los estados de estabilidad o simplemente la estabilidad de los sistemas se puede definir de esas tres formas que ustedes observan. Lo primero, existe algo que se conoce como la estabilidad asintótica. La estabilidad asintótica o estabilidad global o simplemente el sistema estable se define dentro de un sistema lineal. Ojo, lineal. En los sistemas no lineales no es tan fácil determinar, ¿cierto? Si existe estabilidad o no. Tiene que ser un sistema lineal. ¿Listo? Entonces se dice que todo sistema que es lineal, ¿listo? Se dice que es estable asintóticamente o globalmente estable, ¿cierto? Si cumple con la siguiente condición, y es la siguiente, que para todas las raíces de S, ¿cierto? Este sub significa y raíces, ¿cierto? Para todas las raíces S, bien calculadas en el denominador, se cumple que el sistema es estable globalmente o asintóticamente si la parte real de todas las raíces del denominador es negativa, menor que 0. Eso es lo que significa. La parte real, solo la parte real, ¿cierto? De las raíces
es negativa. Si cumple con esa condición, si todas, ojo porque tiene que ser todas, no una, todas las raíces cumplen con la condición de la parte real negativa, bien, entonces el sistema es estable globalmente. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Con lo que vimos anteriormente, pues que todos los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo, sin importar dónde, lo importante es que estén en el semiplano izquierdo. ¿Bien? Pero existe otro tipo de estabilidad que se conoce como estabilidad crítica o marginal o condicionada, listo, eso depende del libro, da igual, pero esa estabilidad crítica define específicamente a un tipo especial de ubicación de dichos polos. ¿Qué nos dice? Leo textual. Un sistema lineal se dice que es críticamente estable o de estabilidad marginal si al menos uno de los polos simples, ojo, si al menos uno, con que solo uno de los polos del denominador, pues los polos son del denominador, ¿cierto? Existe sobre el eje imaginario. Ojo a esto, si al menos uno. Si hay dos y están en el eje imaginario, ok, podría llegar a ser estable críticamente el sistema. ¿Ven? Porque hay 3, que hay 4, que hay 5, que hay 7, listo, ok. Desde que estén exactamente colocados sobre el eje imaginario, tenemos estabilidad crítica, pero se debe cumplir otras condiciones. Que ningún polo se vaya hacia el semiplano derecho. Si llega a haber un solo polo en el semiplano derecho, ya no hay estabilidad ni crítica ni asintótica, olvídense, ¿listo? El sistema se vuelve inestable con un solo polo que esté en el semiplano derecho, ¿vale? Pero además, para que se cumpla la estabilidad crítica en un sistema, no deben existir polos múltiples en el eje imaginario, significa no pueden estar repetidos y ubicados en la misma posición. Si llega a ser eso, si llega a pasar eso, el sistema ya no es críticamente estable, sino es inestable totalmente. Son 3 condiciones para la estabilidad crítica. 1, que exista al menos un polo en el eje imaginario, sobre el mismo eje imaginario. 2, no deben existir polos en el semiplano derecho. 3, no debe haber repetición de polos en un mismo punto sobre el eje imaginario. Punto. ¿Listo? Ingeniero, y si se repiten los polos en el semiplano izquierdo, ahí sí no hay lío, porque están hablando solamente del eje imaginario, ¿vale? Ahí es donde está la estabilidad crítica, en el eje. Y la inestabilidad se define con lo siguiente. Una inestabilidad en un sistema se presenta si al menos un polo se ubica o está dibujado o se encuentra en el semiplano derecho. Con que solo esté, es más, así esté corrido un poquitico con respecto al eje vertical, desde que ya esté con una tendencia hacia el semiplano derecho, así haya solo uno, el sistema es totalmente inestable en ese punto. Bien, pero además no deben existir polos, ¿cierto? Perdón, si existen polos múltiples o repetidos sobre el eje imaginario, pues el sistema es inestable. Bueno, esto es complementario a lo que les había dicho con respecto a la estabilidad crítica o marginal. Y eso se define en esta gráfica. Entonces ustedes pueden observar en esta gráfica que nosotros tenemos 4 ejemplos, ¿no? El gráfico de la parte superior izquierda nos muestra un sistema estable debido a que ustedes observan 3 polos. Un polo directamente sobre el eje real, pero está en el semiplano izquierdo, un polo real negativo, ¿cierto? Con parte compleja igual a 0, y un par de polos complejos conjugados que se ubican acá, arriba y abajo de nuestro eje izquierdo, pero están en la región izquierda, en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, los 3 polos representados en esta gráfica hacen entender que el sistema al cual pertenecen estos polos es estable. ¿Cuándo se presenta un sistema críticamente estable? Y observen el dibujo de la parte superior derecha. Entonces observamos que hay 5 polos representados acá, de los cuales 2 se ubican en el semiplano izquierdo, son complejos conjugados, ¿listo? Y hay 3 exactamente sobre el eje imaginario. Esos 3 polos, como están sobre el eje imaginario, no hay ni un solo polo a la derecha, en el semiplano derecho, y aparte de eso, no están repetidos, ¿cierto? No hay ninguna repetición sobre los polos, no están en el mismo lugar, entonces el sistema se define como críticamente estable o marginalmente estable. Y el caso de los 2 ejemplos que están en la parte inferior, pues vemos en el del caso izquierdo inferior que el sistema es inestable por la repetición de un polo exactamente en el origen. En el origen, por donde pasa nuestro eje también el horizontal, pero también pasa el vertical, existe una repetición de polo. Hay 2 polos que se ubican exactamente en el mismo punto, por lo tanto hay multiplicidad. Y al haber multiplicidad, el sistema es obligatoriamente inestable. ¿Listo? Y en el último caso, en el último gráfico, pueden observar ustedes que hay 2 polos a la izquierda, complejos conjugados, y hay un solo polo al lado derecho. Con el solo polo que está al lado derecho, el sistema es inestable.
Aquí hay ejemplos ya no gráficos, sino directamente sobre funciones de transferencia MDS. Entonces, para el primer caso, observen ustedes, el primer caso es 20 sobre S más 1, factor de S más 2, factor de S más 3. Este sistema es asintóticamente estable, es globalmente estable debido a que tiene tres polos, todos ellos en el semiplano izquierdo. El primer polo está en S igual a menos 1, el segundo polo en S igual a menos 2 y el tercer polo en S igual a menos 3. Observen que esos valores que les acabo de dar, menos 1, menos 2 y menos 3, tiene que ver con los valores de S para los cuales alguno de los tres paréntesis del denominador se anularía. ¿Bien? Entonces tengo tres polos en el semiplano izquierdo. Aparte de eso, este es un sistema de tipo vivo con B larga. Recuerden que en inglés vivo significa bounded input, bounded output, es decir, sistema acotado en la entrada, acotado en la salida. ¿Listo? Entonces nuestro sistema es estable, tres polos en el semiplano izquierdo, ningún polo sobre el origen, sobre el eje vertical, ningún polo en el semiplano derecho. El segundo caso, para la ecuación, la función de transferencia 20 factor de S más 1 sobre S menos 1 factor de S al cuadrado más 2S más 20, el sistema ya es inestable. Por derecha, no importa que S al cuadrado más 2S más 2 nos dé polos en el semiplano izquierdo, no nos interesa. El simple hecho de ese S menos 1 indica que para que ese sistema S menos 1 o ese elemento, ese binomio se anule, S debería valer 1, positivo, ¿vale? Y por lo tanto, como S es 1 y 1 es positivo, se ubica en el semiplano derecho, técnicamente el segundo sistema es inestable debido a ese polo, en S igual a 1, ¿vale? Para el tercer caso, la ecuación 20 factor de S menos 1, miren que uno diría, ¡oh! Apareció otra vez el 20, el S menos 1, pero aquí no hay problema porque estás en el numerador, ¿ok? 20 factor de S menos 1 sobre S más 2 factor de S al cuadrado más 4 es críticamente estable. ¿Cómo se define? Uno de los polos, el primero, en S más 2, pues el primer polo está en S igual a menos 2. O sea, el primer polo es menos 2. Y el segundo polo es simplemente despejar ese S al cuadrado más 4. Simplemente igualen eso a 0. S al cuadrado más 4 termina siendo igual a S al cuadrado igual a menos 4. Le sacan la raíz cuadrada de menos 4 y eso les da más o menos 2J. ¿Sí? O 2i si quieren nombrarlo en imaginario. Entonces, chicos, tenemos un complejo conjugado, ¿cierto? En donde pues el complejo conjugado nunca va a compartir el mismo espacio, por lo tanto, su representación va a ser sobre el eje vertical en la posición más 2j y el otro estará en la posición menos 2j. Como están sobre el eje, no hay ninguno a la derecha, ¿cierto? Y no hay repetición de los polos, el sistema es críticamente estable. Para el cuarto caso, 10 sobre S al cuadrado más 4 todo al cuadrado, factor de S más 10, vemos que tenemos un polo en el semiplano izquierdo que corresponde a S igual a menos 10, ¿cierto? O sea, hay un polo en menos 10, pero el otro polo, hay dos polos repetidos en S igual a más menos J2, ¿listo? ¿Y a qué se debe eso? A que S al cuadrado más 4 esté elevado al cuadrado, eso quiere decir que multiplica el polo dos veces. Por lo tanto, como hay una multiplicidad de polos, entonces se están repitiendo, se están posicionando en la misma posición, se están ubicando en la misma posición, el sistema es inestable por derecha. ¿Listo? Y el último elemento, pues dice que se vuelve estable si el polo en S igual a 0 es colocado intencionalmente. ¿Qué significa colocar el polo intencionalmente? Muchachos, observen el denominador. Chicas, observen el denominador. El denominador nos dice S a la 4 más 30S a la 3 más S al cuadrado más 10S. ¿Listo? Si ustedes observan bien, si lo dejan de esa manera y hacen división sintética en el sistema, se van a dar cuenta que el sistema es inestable, ¿vale? La división sintética es para hallar las raíces del denominador. Pero si ustedes observan S a la 4 más 30S a la 3 más S a la 2 más 10S, tiene un factor común y es S. Entonces, colocar el polo en S igual a 0 es simplemente factoricen el denominador. Saquen una S, ese es el polo en S igual a 0. ¿Listo? Y lo que les queda dentro del paréntesis al factorizar ese término del denominador, que sería S al cubo más 30S al cuadrado más S más 10, se termina o les termina dando a ustedes, ¿cierto?, polos en el semiplano izquierdo. Y el sistema termina siendo inestable. Hagan la prueba y se van a dar cuenta que es cierto. ¿Ven? Existen diferentes métodos para poder determinar la estabilidad de los sistemas. Hay métodos sencillos, pero que no aportan mucha información, como hay métodos complicados que nos aportan bastante información, pero su nombre lo indica, son complicados, ¿ok? Entonces, basados en eso, espérenme 5 segunditos, porque acá no me había dado cuenta y no se estaba presentando toda la diapositiva. Ahora sí. Estos tres criterios que se utilizan acá, pues bueno, hay unos que son de tipo algebraico,
o sea que se pueden manipular directamente por uno, a mano, a papel, pues, ¿cierto? Y otros que necesitan obligatoriamente un computador para poder realizar su gráfica, ¿vale? El primer criterio, que es conocido como el criterio de Routh-Hurwitz, es un método meramente algebraico, un método operacional, ¿cierto? En donde la idea básica es que nosotros podemos encontrar si un sistema es estable o no. ¿Bien? Lo más interesante del criterio de Routh-Hurwitz es que, aunque se llama criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, que sería el título completo, técnicamente lo que busca el criterio de Routh-Hurwitz no es estabilidades, lo que él busca son inestabilidades, ¿vale? Si el criterio de Routh-Hurwitz encuentra una inestabilidad, pues ya, bautiza el sistema como inestable. Si el criterio de Routh-Hurwitz no encuentra inestabilidades, es decir, no encuentra polos en el semiplano derecho, ¿cierto? Entonces, el sistema puede ser o estable o críticamente estable. O sea, el criterio de Routh-Hurwitz es un criterio muy global, ¿cierto? No les permite determinar a ustedes cuáles son esos polos, no les permite determinar exactamente dónde es la posición, lo que les permite determinar es si un sistema es inestable o no, simplemente, de una manera muy general, ¿ok? El criterio de Nyquist, como su nombre lo indica ahí, pues es un criterio, de por sí se utiliza muchísimo desde el punto de vista frecuencial, en comunicaciones y en control desde el punto de vista frecuencial, y es de tipo semigráfico. ¿Qué utiliza? Lo que busca precisamente es la diferencia que existe entre el número de polos y de ceros que hay en una función de transferencia y observa cuál es el efecto de los polos y de los ceros directamente sobre el comportamiento o la posición de ellos sobre nuestros planos, sobre nuestro plano complejo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea básica? Que es un método en donde ustedes pueden hacer unas variaciones en la frecuencia pequeñas y ustedes pueden observar que tanto el polo como el cero empiezan a desplazarse en los semiplanos. Entonces la idea básica del análisis es observar directamente cuál es el movimiento, cómo es el desplazamiento de los polos y los ceros cuando ustedes empiezan a aumentar o a disminuir la frecuencia para determinar si los polos se van del semiplano derecho al izquierdo o no. Si pasa algo de eso directamente, eso quiere decir que nosotros podemos llevar sistemas inestables probablemente a la estabilidad, ¿cierto? Utilizando pues algún tipo de controlador, ¿vale? Y por último, el diagrama de Bode es un diagrama, como su nombre lo indica, es un sistema en donde la representación es meramente gráfica de dos elementos importantes en la relación de algo que se conoce como la transferencia de lazo o la función de transferencia de lazo. ¿Qué es eso de función de transferencia de lazo? Fácil, es simplemente tomar el modelo que nosotros vamos a determinar, en donde vamos a determinar la estabilidad, ¿listo? Y lo que hacemos es retroalimentarle una función h. Entonces, al hacer esa retroalimentación, nosotros lo que hacemos es determinar la relación que existe en magnitud de la función de transferencia de nuestro modelo G con respecto a una función de realimentación de lazo h, ¿listo? La función de transferencia vista desde la magnitud tiene que expresarse en una gráfica en decibelios. ¿Y eso qué significa? Que la respuesta es demasiado grande para graficarse en un plano normal, por lo tanto se necesita un plano comprimido. Eso significa papel milimetrado, ¿ok? Solo se puede representar, y de por sí más que en papel milimetrado, en papel logarítmico. La representación en magnitud en el diagrama de Bode es una representación logarítmica. ¿Listo? Y por último, pues también se representa o se obtiene una gráfica que se conoce como la gráfica de fase de nuestra función de transferencia en lazo. ¿Listo? En donde lo que se hace es simplemente determinar cuál es la fase o más bien el desfase que existe entre la función g de j omega y h de j omega, de tal forma que su desfase se da en grados y en función a ese desfase podemos hacer un análisis completo de lo que sería la posición de los polos, el número de polos, si esos polos pertenecen o están en semiplano derecho o izquierdo. Nos da muchísima información del sistema, ¿ok? Por eso es más completo el diagrama de Bode. Pero como su nombre lo indica, toca dibujar, y ya les dije ahorita, toca dibujar en papel logarítmico. Por lo tanto, en mi época, cuando no había el recurso de los computadores, nos tocaba en papel logarítmico. En su época, es decir, ahorita, ustedes tienen las computadoras y tienen los programas. Y Scilab tiene la posibilidad de permitirles graficar el diagrama de Bode teniendo directamente la función de transferencia de su sistema. Simplemente utilizando unas etiquetas, unos comandos que ya veremos más adelante. ¿Listo? Los tres métodos se ubican ahí. Miren el método de Routh-Hurwitz. Es un método en donde lo que se tiene que hacer es una serie de operaciones matemáticas. ¿Listo?
para poder obtener unos coeficientes y de acuerdo al análisis que se hace sobre la posición o los signos de esos coeficientes determinar una estabilidad global, ¿no? El método de Nyquist, que es el que ustedes observan en la parte superior, pues es el método en donde ustedes ubican directamente lo que es la relación de la función de transferencia GDS, ¿cierto? Y ustedes lo que hacen es variar la frecuencia. Al variar la frecuencia, lo que están variando directamente, ¿qué es? Están variando la parte compleja de sus polos. Y al variar la parte compleja de sus polos, estos empiezan a mover en ese plano. Entonces, la gracia es analizar cómo es su movimiento en el plano, ¿vale? Y ahí se determina la estabilidad para ciertas frecuencias. Y por último, el diagrama de Bode es el que nos entrega esas dos gráficas, la gráfica de magnitud en papel logarítmico, ¿cierto? Una gráfica logarítmica, y lo que es la relación de ángulo de fase, o simplemente de fase, sobre un segundo gráfico, ¿vale? Y con respecto a eso, pues obtenemos muchísima información. También es un método en donde se realiza, pues, la variación como tal de la frecuencia, ¿no? Aplicada sobre el sistema. Bueno, el que nosotros vamos a ver en esta oportunidad se conoce como el criterio de estabilidad global de Routh-Hurwitz o simplemente criterio de Routh-Hurwitz, ¿ok? ¿Qué es lo que nos permite el criterio de Routh-Hurwitz? Nos permite definir si tenemos elementos o polos o ceros directamente del polinomio característico o a la izquierda o a la derecha en los semiplano complejo. ¿Listo? En los semiplanes derecho e izquierdo del plano complejo. ¿Qué es lo que busca? Pues la verdad, aquí en el criterio de Routh-Hurwitz ni siquiera nos va a decir cuántos hay, cuántos polos hay. No nos dice absolutamente nada. Bueno, uno lo puede determinar como pues simplemente mirando el orden de S a la N, ¿no? Uno lo podría saber de ahí. Pero el criterio de Routh-Hurwitz no nos dice dónde están ubicados esos polos. No nos dicen está exactamente en -2 más o menos J o en -2 más o menos 5J. No, él no nos va a decir dónde están ubicados. Nos va a decir simplemente la posibilidad de que existan polos en el semiplano izquierdo, ¿cierto? Y que es posible que dentro de las operaciones matemáticas se pueda determinar la existencia de al menos un polo en el semiplano derecho. Si se detecta al menos un polo en el semiplano derecho, ya el sistema se define como inestable. Si no se detecta al menos un polo en el semiplano derecho, el sistema es estable y punto. Nos permite simplemente definir esos dos elementos, dos estados realmente, ¿no? Bueno, ¿y qué hace uso? ¿De qué hace uso? Pues simplemente utiliza la ecuación característica, es decir, el denominador de las funciones de transferencia. Entonces lo que vamos a tener directamente es un sistema en donde tenemos la representación a su n es a la n más a su n-1 es a la n-1 más a su n-2 es a la n-2 más a su 1s más a sub 0 igual a 0, ¿ok? Y recuérdelo muy bien, ¿listo? Los términos en A son los del denominador, los términos en B son los del numerador. Por lo tanto, lo que hay aquí es simplemente la representación de nuestro denominador. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a encontrar sus raíces. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante. No existen raíces con la parte real positiva si se cumple la siguiente condición en este polinomio. ¿Listo? Que, primero, todos los coeficientes de la ecuación tengan el mismo signo. ¿Sí? Si se cumple esa primera condición de que todos los coeficientes a su n, a su n-1, a su n-2 y así sucesivamente hasta a sub 0 no sean, ¿cierto? Diferentes signos, sino que todos sean del mismo signo, se está cumpliendo una primera condición para poder decir que hay polos en el semiplano izquierdo. O sea, polos con raíces reales negativas, ¿no? Bueno, pero tiene que cumplirse una segunda condición obligatoria, y es que ninguno de los coeficientes debe ser igual a 0. Si al menos uno de los coeficientes es igual a 0, el criterio de Routh-Hurwitz no se puede aplicar. ¿Listo? O sea, de una manera directa no nos daría información. Tendríamos que hacer alguna modificación algebraica para poder determinar entonces con ese coeficiente faltante si de pronto el sistema puede entrar en estabilidad o inestabilidad, ¿vale? Pero bueno, en ese caso pues ya no, digamos que no tendríamos más que poder identificar cómo lo hace el método. Y el método lo hace sencillamente, a ver qué pasó. El método lo hace de una manera sencilla, acá, ¿listo? Con las dos condiciones que se dan. La primera, que ninguno de los elementos o ninguno de los coeficientes tenga signo cambiado, o sea que todos los coeficientes a su n tengan el mismo signo. Y lo segundo, que ninguno de los coeficientes a su n sea 0, ¿cierto?
Entonces tenemos las siguientes relaciones que son válidas para el modelo. Y es lo siguiente. Si yo tomo la relación, es decir, más bien el cociente entre el coeficiente a su n menos 1 con respecto al coeficiente a su n, si yo divido a su n menos 1 entre a su n, el número que me dé ahí, el valor que me dé ahí, la cifra que me dé ahí, tiene que ser idéntica a si yo tomara todas las raíces del polinomio, es decir, calculara todas las raíces del polinomio, ¿cierto? Y las sumara entre sí, ¿ven? Con signo negativo. A su n menos 1 sobre a su n termina siendo equivalente a la sumatoria de todas las raíces del polinomio característico. Si yo tomo la relación ahora de el coeficiente a su n menos 2, dividirlo entre el coeficiente a su n, entonces esta operación de cociente nos debería dar exactamente lo mismo que si tomamos todas las raíces del denominador, ¿cierto? Las multiplicamos en parejas, hacemos todas las combinaciones posibles, las multiplicamos en parejas y esas multiplicaciones en parejas al final las sumo. Entonces tomo raíces, las multiplico de A2. Una vez que termine todas las combinaciones de multiplicaciones de las raíces de A2, las sumo. El resultado debería ser muy cercano a tener el mismo valor de a su n menos 2 sobre a su n. Lo mismo pasaría con a su n menos 3, obviamente cambia algo y es lo siguiente. A su n menos 3 sobre a su n, ese valor tiene que ser idéntico o muy cercano a si nosotros tomáramos las raíces, pero las multiplicáramos de a 3. ¿Listo? Las multiplicáramos en grupitos de a 3 y una vez que yo terminé de hacer todas las combinaciones posibles de las multiplicaciones de las raíces de a 3, sumara esos productos con signo negativo. ¿Listo? Debería darme lo mismo. Entonces esas condiciones se siguen repitiendo hasta que llegamos a la condición final y es la relación entre a sub 0 con respecto a a sub n. A sub 0 sobre a sub n nos tiene que dar un valor y ese valor tiene que ser idéntico a si nosotros tomásemos el producto de todas las raíces, ¿cierto? Y lo multiplicásemos por menos 1 a la n, en donde n pues obviamente tiene que ver con el orden como tal de nuestro sistema, ¿no? De por sí sería el grado de nuestra ecuación característica, o sea, de nuestro denominador. Entonces, bien, miren que eso que ustedes tienen ahí simplemente son relaciones matemáticas en donde nosotros podemos ordenar esas relaciones matemáticas utilizando determinantes. Ah, claro, es que la parte derecha de las ecuaciones corresponde directamente a métodos de cálculo por determinantes. ¿Listo? Entonces, el señor Hurwitz determinó lo siguiente. ¿Listo? El criterio de Hurwitz, que nos dice lo siguiente: la condición necesaria y suficiente para que todas las raíces de la ecuación característica, o sea, del denominador f de s, estén en el semiplano izquierdo del plano S, es que los determinantes de Hurwitz de la ecuación sean todos positivos. Entonces lo que me está diciendo es, mire, tiene que calcular n cantidad de determinantes. Esos determinantes se calculan ¿cómo? Utilizando un arreglo de los coeficientes. Ustedes toman los coeficientes de la ecuación característica, todos los a sub i, a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub n, a sub 0, a sub 2, a sub 4, todos los coeficientes a, y los van a ordenar en forma de unos determinantes. Van a salirle n cantidad de determinantes. Los van a evaluar. Y una vez que los termine de evaluar, la idea básica es que si todos los determinantes me dan positivos, el sistema es estable porque todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo. Si al menos uno de los determinantes de Hurwitz me da negativo, entonces lo que yo voy a tener que es, voy a tener inestabilidad porque van a haber elementos o van a haber polos en el semiplano derecho. Eso es lo que nos dice el criterio de Hurwitz. Bueno, ¿cuál es el primer determinante? El primer determinante de Hurwitz corresponde directamente al término a su n menos 1. Ahí no hay que calcular ningún determinante, sino simplemente colocar el término a su n menos 1. ¿Cómo se calcula el segundo determinante de Hurwitz? Simplemente se hace un arreglo. Se pone la primera fila de ese determinante a su n menos 1 por a su n menos 3, ¿cierto? Y en la segunda fila se pone a su n y a su n menos 2. Se calcula el determinante y ese determinante será d sub 2, ¿vale? En d sub 3 pues coloco en la primera fila a su n menos 1, después el coeficiente a su n menos 3, después el coeficiente a su n menos 5. En la segunda fila coloco a su n menos 2, a su n menos 4. Y en la tercera fila, para poder calcular el determinante, lo que voy a hacer es copiar la primera. La primera empezaba desde a su n menos 1, solo que la voy a desplazar una posición hacia la derecha. Y la posición que he desplazado la lleno con un 0. Entonces miren que en el tercer caso voy a tener 0 a su n menos 1 y a su n menos 3. ¿Listo?
y ahí tendría el tercer determinante de Hurwitz. Ya por un método directo yo puedo encontrar el tercer determinante de Hurwitz. Si continúo así, resulta que el determinante enésimo de Hurwitz va a ser un arreglo bastante complejo, porque va a ser un arreglo de n cantidad de filas por n cantidad de columnas, y calcular ese determinante por el método de cofactores se puede hacer, pero termina siendo bastante engorroso. Bueno, ¿cómo se arregla como tal el determinante de Hurwitz? Para este caso, el enésimo. Colocamos lo mismo, ¿no? Empezamos en la primera fila. Colocamos a su n-1, después colocamos el coeficiente a su n-3, después el coeficiente a su n-5, después el coeficiente a su n-7, después el coeficiente a su n-9, y así sucesivamente hasta que terminen los coeficientes. Si no completan n cantidad de términos en la primera fila, entonces el resto de términos se llenará de ceros hasta que ustedes tengan n cantidad de términos en la primera fila. ¿Bien? Segunda fila, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el término a su n, vamos a colocar el coeficiente a su n-2, después el a su n-4, después el a su n-6, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando llegamos a la tercera fila, recordemos que tenemos que desplazar la primera fila una posición hacia la derecha y el espacio que nos hemos corrido lo lleno de ceros. Entonces, el tercer elemento de nuestro determinante de Hurwitz corresponde a 0, a su n-1, a su n-3, a su n-5 y así sucesivamente. Si he terminado, más bien, si no tengo completo la tercera fila con n cantidad de elementos, entonces la idea básica es que lo lleno de ceros. Y sigo así, ¿no? A medida que voy avanzando en las filas, voy corriéndome un espacio y colocando la fila anterior, ¿cierto? La fila, saltándome una fila anterior, voy colocando directamente los términos hasta que ¿qué? Hasta que la última fila de nuestro sistema del determinante de Hurwitz enésimo termina siendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y el último término de Hurwitz de ese determinante termina siendo el componente a sub 0. ¿Ok? Calcular ese determinante, dependiendo del orden de nuestro sistema, puede llegar a ser extremadamente engorroso. Entonces es un método matemático que se vuelve bastante complicado, sobre todo porque al aplicar el método de los cofactores vamos a tener pues que hacer muchas operaciones, ¿vale? Entonces llegó nuestro amigo Ruth y nos dijo, bueno, vamos a mejorar el método de Hurwitz, y crearon el método de Ruth-Hurwitz. Este es un arreglo numérico. ¿Qué significa? Vamos a tomar los famosos determinantes de Hurwitz y los vamos a modificar un poco, los vamos a ajustar un poquito para que nos quede un poco más fácil hacer los cálculos de esos determinantes. ¿Listo? Entonces la idea básica, ¿cuál es? La idea básica es determinar el número de raíces que tiene un polinomio característico. ¿Bien? Pues ya sabemos que el polinomio característico o la ecuación característica es el denominador de la función de transferencia, ¿no? Y lo que vamos a hacer precisamente es determinar cuántas raíces hay en el semiplano derecho, ¿no? Por lo tanto, si hay al menos una, el sistema es inestable. Si ninguno de las raíces se ubica en el semiplano derecho, entonces el sistema es completamente estable. Punto. ¿Ven? Entonces, bien, vamos a tomar otra vez ese polinomio. A su n es a la n, más a su n-1 es a la n-1, más a su n-2 es a la n-2, más hasta que llegamos a sub 2 es a la 2, a sub 1s más a sub 0 igual a 0. Y lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a ubicar ahora los coeficientes en dos filas. Los coeficientes a su n, o más bien los coeficientes a su i, los vamos a ubicar en dos filas. Y sobre ese vamos a montar el arreglo de determinantes modificados de Ruth-Hurwitz. ¿Bien? Entonces, bien, para este caso tenemos directamente el criterio de Ruth-Hurwitz aplicado para un sistema de orden enésimo, ¿no? de grado enésimo. Entonces miren que lo que tenemos que es, vamos a utilizar dos líneas divisorias, una línea horizontal, una línea vertical, en donde en la parte izquierda vamos a ubicar directamente lo que es a nuestros coeficientes. ¿Cómo empezamos? En la parte izquierda vamos a poner, no los coeficientes, perdón, vamos a poner los términos en S. Entonces vamos a poner a S a la n, después en la parte inferior vamos a poner a S a la n-1, después sigue S a la n-2, después S a la n-3 y vamos ubicando todos los S hasta que lleguemos a S de 0. ¿Qué estamos haciendo con eso? Vamos a crear una serie de filas. Bien, la primera fila que corresponde a S a la n, vamos a ubicar dentro de lo que sería esa región derecha de nuestra representación a los coeficientes a su n, a su n-2, a su n-4, a su n-6, a su n-8 y así sucesivamente.
¿vale? En la segunda línea o la segunda fila, que corresponde a la fila que está enfrente a S a la n-1, vamos a ubicar el resto de coeficientes que no tuvimos en cuenta. ¿Cuáles son? A sub n-1, A sub n-3, A sub n-5. ¿Ok? Ve, cuando logremos terminar la segunda fila, debemos encontrar los coeficientes para el resto de filas. Y resulta que como esos coeficientes son calculados directamente por los elementos de determinante, entonces nosotros vamos a tener que buscar un método para poder empezar a llenar el resto de filas, que es lo que ustedes observan en la parte derecha. ¿Ok? Y aquí es donde nos salimos un minutito hacia nuestro tablero. Estaba cerrado. Esperemos un minutito que abra. Ya abrió súper rápido. ¿Vale? Y vamos a mirar lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos directamente nuestra representación de la siguiente forma. Vamos a poner acá, entonces una línea vertical, y por aquí ponemos una línea horizontal para separar dos regiones. ¿Listo? Vamos a ubicar los componentes S en la parte izquierda. Entonces vamos a tener aquí la primera fila. A ver, ahora sí. En la primera fila vamos a ubicar a S a la N. La siguiente fila será S a la n-1. La siguiente fila será del término S a la n-2 y así seguimos hasta que la última fila sea S a la 0. ¿Listo? Vamos a ubicar los componentes. Entonces aquí vamos a poner el componente A sub n-1, o sea, el coeficiente más que componente, ¿no? El coeficiente A sub n-1. El siguiente coeficiente será el que ocupe el lugar A sub n-3. El siguiente será A sub n-5. El siguiente término será A sub n-7 y así seguimos hasta terminar en A sub 1. Y ahí sigue, ¿vale? La segunda fila estará compuesta directamente por el resto de coeficientes que no se tuvieron en cuenta. Entonces aquí tenemos a nuestro coeficiente A sub n. A ver, un minutico. Creo que lo estoy tomando al revés, ¿no? A ver, un minuto porque creo que los tomé al revés, porque no empezamos con A sub n-1. Ese es el criterio de Hurwitz, no el de Root. A ver, vamos a arreglar esto. El criterio de Root-Hurwitz empieza con A sub n. Entonces vamos a ubicar a A sub n, A sub n-2, A sub n-4, A sub n-6. Y en la segunda fila sí van los términos de n impar. Entonces sería A sub n-1, el otro sería A sub n-3, el otro término sería A sub n-5, el otro término sería A sub n-7, y así sucesivamente iríamos poniendo todos los términos tanto en la primera como en la segunda fila, ¿vale? Llegamos a esta filita, llegamos a la fila S a la n-2, acá. ¿Y qué términos colocamos acá? Pues los términos que vamos a colocar acá nacen directamente de las operaciones de determinantes del criterio de Hurwitz. ¿Ven? Entonces, ojo a esto. El término que tenemos acá de la tercera fila lo vamos a llamar el término B sub 1. ¿Listo? Así lo llama la mayoría de libros. ¿Cómo encontramos a B sub 1? Para poder encontrar a B sub 1 vamos a anotar lo siguiente. Lo primero es que vamos a mirar el término que está exactamente en la primera columna, en esta columna que será la primera, esta es muy importante. El término que está en la primera columna exactamente encima del número que vamos a calcular. Como el que vamos a calcular, el coeficiente que vamos a calcular es B sub 1, el término que se ubica exactamente encima es este término, A sub n-1. Y a él lo vamos a utilizar como pivote para empezar a calcular todos los términos que irían en la tercera fila. ¿Cómo se calcula B sub 1? Entonces vamos a traer aquí a B sub 1 y B sub 1 se calcula de la siguiente manera. Simplemente una relación de determinantes. Entonces vamos a tomar el término pivote que está exactamente encima de B sub 1, que es A sub n-1, lo vamos a multiplicar en cruz con el término de la siguiente columna, ¿cierto? Y a ese término le vamos a restar la multiplicación de los términos A sub n multiplicado por A sub n-3 y lo dividimos entre el pivote. Entonces, a ver, hagámoslo. Sería el término A sub n-1. Lo multiplico con el siguiente término en cruz, ¿cierto? Que corresponde a A sub n-2. Y a este le resto directamente la multiplicación de A sub n por A sub n-3.
Es como calcular un mini determinante, ¿no? Y esto lo dividimos entre el término pivote que corresponde a sub n menos 1. ¿Listo? Bueno, pero después de eso tenemos que calcular otro coeficiente. ¿Cuál es el otro coeficiente? El otro coeficiente va a ser b sub 2. ¿Cómo calculamos a b sub 2? Entonces quitamos esta operación de acá. Quitamos esta operación. Bueno, no sé para qué borré este último. Quitamos esa operación, ¿vale? Seguimos con el elemento pivote que es a sub n menos 1. Hacemos una multiplicación en cruz. Entonces, para obtener a b sub 2, tengo que multiplicar a sub n menos 1 por el siguiente término aquí en cruz, ¿cierto? Que se encuentra en la siguiente columna de b sub 2, ¿no? Con respecto a b sub 2. Entonces, vamos a multiplicar esos dos términos y le vamos a restar, ¿cierto? La multiplicación de estos dos términos, a sub n y a sub n menos 5, y lo dividimos entre el pivote. Entonces, b sub 2 termina siendo igual a... Hagamos la multiplicación, sería el término pivote que es a sub n menos 1, lo multiplicamos por el término a sub n menos 4, y a ese le restamos a sub n menos el término que quería multiplicando, que sería a sub n menos 5. Y lo dividimos entre el término pivote, a sub n menos 1. ¿Cómo sería b sub 3? Pues b sub 3 se obtendría simplemente de la multiplicación de, aquí vamos, el término pivote. Aquí obtendríamos a b sub 3. Y b sub 3 sería la multiplicación del término pivote en cruz con el siguiente término de la siguiente fila, ¿cierto? A b sub 3, que sería a sub n menos 6. A ese valor le restamos a sub n multiplicado por a sub n menos 7 y lo dividimos entre el pivote. Entonces, b sub 3 se obtiene directamente de la multiplicación del pivote a sub n menos 1 por a sub n menos 6. A ese le restamos la multiplicación de a sub n por, aquí esto es un por, ¿listo? Por la multiplicación de a sub n por a sub n menos 7. ¿Listo? Y lo dividimos entre el término pivote que es a sub n menos 1. ¿Listo? Y así continuamos sucesivamente para poder calcularle el resto de términos B4, B5, B6 hasta que termine de llenar mi fila. ¿Vale? ¿Cómo calcularíamos el siguiente término? El siguiente término que lo podemos ubicar por acá. Vamos a borrar esto un minutito y pongamos el siguiente término. El siguiente término debería ser S a la n menos 3, ¿cierto? Y aquí, bueno, esto continuaría directamente hasta tener a S a la 0. El siguiente término para S a la n menos 3, ¿cómo lo calcularíamos? Entonces lo llaman C. Vamos a llamar que, o vamos a utilizar, ¿cierto?, nuestro elemento de pivote para calcular C sub 1. Pero resulta que el pivote ya no es este. Recordemos cómo hicimos para poder calcular a B sub 1, B sub 2, B sub 3. Seleccionamos el elemento que estaba encima de B sub 1 en la primera columna y eso lo utilizamos como pivote. Para poder calcular a C sub 1 necesito ubicar mi pivote, pero mi pivote ya no puede ser este que está en verde aquí, a sub n menos 1. No se puede porque este era el pivote ¿para quién? Para calcular la fila de B sub 1, B sub 2, etc. ¿Listo? Entonces, tengo que seleccionar un nuevo pivote. Esto es a sub n menos 1. ¿Ok? Como voy a calcular a C sub 1, el término pivote para C sub 1 es el que se encuentra encima. En este caso quiere decir que el nuevo pivote va a ser B sub 1. Por lo tanto, ¿cómo calculo a B sub 1? B sub 1 termina siendo igual, ahora bien, vuelvo y aplico este criterio de cálculo entre los diferentes coeficientes para obtener este determinante y es B sub 1 lo voy a multiplicar por el siguiente término en cruz que se ubica en la siguiente columna que sería a sub n menos 3. A eso le voy a restar la multiplicación de a sub n menos 1 por B sub 2 y lo divido entre B sub 1. Entonces vamos a aplicar ese criterio. Entonces sería B sub 1 multiplicado por a sub n menos 3. A eso le resto directamente B sub 2 multiplicado por a sub n menos 1. ¿Listo? Y lo divido entre el pivote que es B sub 1. ¿Ven? Y continúo así hasta terminar directamente con la tercera fila, cuarta fila, quinta fila, así. ¿Hasta dónde? Tengo que llegar hasta acá. Tengo que llegar hasta la fila
S a la 0. Si llego hasta la fila S a la 0 calculando determinantes y no se me acaba antes, es decir, no termino antes el cálculo de los determinantes, entonces ya lo que me queda simplemente es que analizar qué es lo que tenemos en la primera columna. Cuando yo termino y llego hasta el final en S a la 0, ¿listo? Voy a tomar la primera columna, por eso la había subrayado por ahí en verde, porque es supremamente importante. Y lo que voy a hacer es simplemente mirar algo. Es observar cambios de signo. ¿Listo? Y aquí anotamos lo siguiente. Por cada cambio de signo, habrá un polo en el semiplano derecho. Por cada cambio de signo que nosotros tengamos en la columna principal o primera columna de nuestro método, vamos a tener un polo en el semiplano derecho. Entonces la pregunta es, ¿y si no tengo cambios de signos, qué significa? Cuando no hay cambio de signos entre los coeficientes de la primera columna, el sistema es estable completamente. ¿Listo? Y anotémoslo por acá. Cuando no hay cambio de signo, el sistema es estable. Si hay un cambio de signo, entonces por cada cambio de signo que haya, pues el sistema va a tener polos en el semiplano derecho y eso indica pues que el sistema se vuelve, o bueno, técnicamente se define como inestable. ¿Ok? Entonces bien, vamos a mirar por acá y vamos a tomar este término. ¿Ok? Entonces vamos a analizar, vamos a utilizar el criterio de Routh-Hurwitz para poder determinar si el siguiente polinomio característico corresponde a un sistema estable o inestable. Entonces bien, lo que nos dicen es lo siguiente. Encuentre directamente por el método de Routh-Hurwitz si la función de transferencia cuyo polinomio característico está determinado por S a la 4 más 10S a la 3 más 35S a la 2 más 50S más 24 es o no es estable, analizándolo por el método de Routh-Hurwitz. Entonces bien, lo que vamos a hacer directamente acá es utilizar el método. Miren que es bastante sencillo, es para que lo entiendan, es muy rápido. Entonces vamos a tomar nuestras dos líneas, ¿listo? Originales, las que habíamos puesto en algún momento, y las vamos a ubicar acá. ¿Ok? Primera línea, segunda línea, las S larguitas para ver qué nos da. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar directamente los elementos S y los vamos a ubicar para empezar a formar nuestras filas del criterio de Routh-Hurwitz, ¿no? Entonces observen muy bien que el elemento que tenemos acá, ¿cierto? Es S a la 4, ese es el primer término, por lo tanto los vamos a ubicar acá. Entonces la primera fila va a ser construida alrededor de S a la 4, la segunda fila será S a la 3, después seguiremos con S a la 2, después S a la 1 y por último S a la 0. Miren lo que hicimos, simplemente miramos cuál es el mayor término en S y empezamos a ubicarlos de manera descendente, desde S a la 4 hasta S a la 0. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo importante que sigue ahora? Es poder ubicar los términos, los coeficientes que vamos a operar para poder determinar, ¿cierto?, la estabilidad en esa primera columna. Entonces, ¿cómo arrancamos? Entonces, observen los coeficientes se ubican acá. Entonces, aquí tenemos el primer coeficiente, aquí tenemos el tercer coeficiente y acá tenemos el quinto coeficiente, ¿no? 1, 3, ¿sí o no? 1, 3 y 5. Eso significa que empezando desde el coeficiente que acompaña a S a la 4, vamos a saltarnos de a un coeficiente y los coeficientes que aparecen
ahí saltados de uno a la vez son los que vamos a poner en la primera fila. Entonces, ¿el primer coeficiente cuál es? 1. Por lo tanto, lo ubico acá, 1. ¿Quién es el siguiente coeficiente? Me salto el 10 y el siguiente coeficiente sería 35, ¿no? 35. Me salto un coeficiente y el siguiente término sería 24. Y ya no tengo más coeficientes que saltarme. Esos serían los que irían en la primera línea, ¿vale? Vamos a ver quiénes irían en la segunda línea. Pues en la segunda línea irían los coeficientes que nos sobraron, perdón. Este y no veo más. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarlos en la segunda línea. La segunda línea sería, acá en este término, el primero que iría sería el 10, me saltaría el 35 y después iría este 50. ¿Ok? No hay más términos, por lo tanto ya terminé de llenar las dos filitas. ¿Ven? Entonces vamos a empezar con el cálculo. Y vamos a calcular el primer término de la fila S a la 2, ¿vale? Entonces venimos acá y lo vamos a ubicar. A ver, permítame un momento, que está escribiendo el jefecito. Y parece ser que tenemos reunión. A ver. Sí, tenemos una reunión esta tarde a las 2, confirmada ya. Bien, entonces volvemos. Bueno, vamos a calcular el siguiente término. Ya agotamos todos los coeficientes de nuestra ecuación, ya los pusimos en la primera y en la segunda fila, saltándonos de a 1, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es empezar a calcular el resto de coeficientes. Entonces el primer coeficiente lo vamos a ubicar en la fila de S a la 2, en la tercera fila. ¿Cómo lo calculamos? Entonces observen bien cómo es el método. Entonces para calcular este coeficiente que llamamos asterisco acá, lo que vamos a hacer es simplemente, primero, seleccionar nuestro pivote. Entonces, como estamos calculando el término que va acá en el asterisco, el término que está exactamente encima de él es este 10. Por lo tanto, lo vamos a utilizar como pivote. Y a partir de este término es el que vamos a calcular todos los elementos que irían en la segunda fila, ¿vale? ¿Cómo es el término? Entonces, vamos a tomar este 10, ¿listo? Lo vamos a multiplicar por el siguiente término de la siguiente columna, que sería el 35, le vamos a restar la multiplicación de los otros dos términos que forman este como mini determinante, y lo vamos a dividir entre el mismo 10 de pivote. Entonces vamos a tener que esto es igual a, observen esto, abro paréntesis acá, sería 10 por 35, y le resto la multiplicación de los otros dos elementos, que sería 1 por 50. Y a eso le divido el término pivote, que lo tenemos como 10. Entonces, haciendo esto nos daría igual a 350 menos 50 sobre 10. 350 menos 50, 300 sobre 10 daría 30. Entonces, el término que iría aquí en el asterisco, calculado con el pivote, va a ser 30. 30. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el siguiente término. Entonces, el siguiente término sería este triangulito. ¿Listo? ¿Qué término iría en el triangulito? Entonces, el triangulito como tal va a ser calculado en función a la siguiente relación. Entonces, para calcular el siguiente término de la fila S a la 2, vamos a tomar nuestro pivote, lo vamos a multiplicar directamente por el siguiente término en cruz, directamente, pero de la siguiente columna, que sería este 24, y le vamos a restar el 1 por este término que no existe. Pues ahí en ese punto donde no hay nada, pues asume que tenemos un 0, ¿ok? Y lo vamos a dividir entre el pivote. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? La ecuación sería, o la función sería la siguiente. 10, que es el pivote, multiplicado por 24, menos 1 multiplicado por 0, todo sobre 10. ¿Listo? Y por lo tanto tendríamos lo siguiente. 10 por 24 nos daría 240, menos 0 sigue siendo 240, dividido entre 10, pues nos da 24. Entonces el término que iría aquí en nuestro triangulito sería el 24. Y pararíamos de hacer cuentas, pararíamos de buscar más términos, porque pues ya este 10 como pivote tendría que multiplicarse por la siguiente columna, y en la siguiente columna no tenemos nada, por lo tanto es un 0, entonces ya pararíamos, ya no tendríamos la forma de calcular ahí. Bien, terminamos con la segunda fila. Bien, no hay más parámetros a calcular, por lo tanto, ahora nos vamos a calcular la otra fila, que sería la fila de S a la 1.
¿Ok? Entonces, ahora vamos a calcular esos términos. Voy a borrar acá un minuto para empezar a calcular. ¿Bien? Vamos a calcular el siguiente término y vamos a poner un mamarracho por aquí. Entonces vamos a poner un círculo. ¿Qué término iría en este círculo? Entonces vamos a calcular ese término que iría acá. Vamos a decir que esto es igual a... Lo primero es que tenemos que seleccionar nuestro pivote. Entonces ya sabemos que nuestro pivote es exactamente el número que está encima del punto que empezamos a calcular. Por lo tanto, ahora nuestro pivote será este 30. ¿Ok? Y hacemos la multiplicación. Tenemos que multiplicar 30 multiplicado por 50. Le vamos a restar 10 multiplicado por 24 y lo dividimos entre 30. Entonces sería 10 por 24 y este le restamos, perdón, 10 por 24 no, estoy haciéndolo mal. El pivote es 30, ¿no? 30 por 50 menos 10 por 24. ¿Cierto? Todo sobre el pivote que es 30. Bueno, esto nos daría 30 por 50 nos daría 1500 menos 10 por 24 nos daría 240, todo sobre 30. Sin calculadora, ¿no? Este es 0, anula este 0 y anula este 0. Tercera de 3, 1. Tercera de 150 serían 50. Y tercera de 24, 8. Por lo tanto, 50 menos 8 nos daría 42. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el término que iría aquí en el puntito sería el 42 calculado. Aquí tendríamos nuestro 42. ¿Listo? Siguiente operación, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mirar y deberíamos multiplicar el pivote que es 30 por el siguiente término. Pero el siguiente término de la columna aquí no hay nada. Por lo tanto sería 30 por 0 menos 10 por 0, ¿cierto? Todo sobre 30, pues esa cosa nos va a dar 0. Por lo tanto aquí el término ya no se calcula y ya no tenemos que calcular más elementos sobre la fila S a la 1. Hemos terminado hasta ahí. Miren que ahí solo tuvimos que calcular una vez. Bueno, borramos estos términos. Vamos acá. Borramos nuestro pivote y vamos a empezar a calcular ahora los términos que irían en la fila S a la 0 y ya terminaría con mi representación del Routh-Hurwitz. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá y aquí vamos a identificar esta estrellita. ¿Cómo la calculamos? El término que está inmediatamente encima de esta estrella en la fila S de 0 es el 42. ¿Listo? Este 42 pues se multiplica en cruz con el siguiente término de la siguiente columna, que sería 24. Le dividiríamos 30 multiplicado por 0 dividido entre 42. Entonces, 42 por 24 dividido entre 42 nos da 24. Este sí es muy fácil de calcular. Por lo tanto, el término que viene acá es 24. No hay más términos para calcular, por lo tanto hemos terminado con el criterio de Routh-Hurwitz. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Como ya llegamos hasta la fila S igual a 0 y hemos calculado todos los coeficientes desde S a la 2, S a la 1 hasta la 0, ¿cierto? Vamos a pararnos en la primera, acá. A ver, vamos a ponerlo aquí con un paquetico un poquito más rojo. ¿Listo? Vamos a pararnos directamente en la primera columna. ¿Listo? Y lo que vamos a observar es que la primera columna sí tiene o no tiene cambios de signo. Entonces tenemos 1 positivo, 10 positivo, 30 positivo, 42 positivo, 24 positivo. Cambios de signo, 0. Por lo tanto, este sistema es el sistema es estable porque no hay cambios de signo. Es estable. ¿Listo? Conclusión final. Evaluando directamente la primera columna de nuestro arreglo de Routh-Hurwitz. Si hubiese existido algún cambio, entonces eso nos hubiese definido que el sistema es inestable. Un ejemplo práctico hubiese sido lo siguiente. Imagínense ustedes que hubiésemos aplicado el criterio de Routh-Hurwitz y en la primera columna, Ave María Purísima, y en la primera columna nos hubiese dado algo parecido a esto. Por ejemplo, aquí era 40, en el siguiente nos dio 24, el siguiente nos dio menos 8, el siguiente nos dio 3 y el último nos dio 1. Por ejemplo, nos dio eso en la primera columna de Routh-Hurwitz. ¿Listo? Aquí ya inmediatamente estamos denotando un sitio donde hay un cambio de signo. Entre el 40 y el 24 no hay cambio de signo, no hay lío, pero entre
24 y 8 está el primer cambio de signo. Entonces uno ya diría, ah, listo, ingeniero, hay un polo en el semiplano derecho por ese cambio de signo que hay entre 24 y menos 8, por lo tanto el sistema es inestable. Pero realmente sí es inestable, pero no hay un solo cambio de signo. ¿Dónde se da el segundo cambio de signo? Observen que entre menos 8 y 3 hay otro cambio de signo. ¿Sí ven? Entre 24 y menos 8 hay un cambio de signo, pero entre menos 8 y 3 hay un segundo cambio de signo. Por lo tanto, el sistema es inestable porque tenemos dos polos en el semiplano derecho. Esto que nos lleva a decir que el sistema es inestable. El sistema es inestable por los dos cambios de signo que hay, identificando a dos polos en el semiplano derecho. Miren que el método es muy general porque no les dijo dónde están los polos. ¿Sí? O sea, les dice que están en el semiplano derecho, pero no dice exactamente en qué punto. ¿Sí? Entonces, el método se conoce como método general porque me permite simplemente determinar la estabilidad o inestabilidad por la presencia de esos cambios de signo en el arreglo de Routh-Hurwitz. ¿Listo? Y bajo esa condición, yo puedo decir si es inestable o estable, pero no puedo decirles cuántos polos hay ni en dónde se ubican exactamente. Solo si están en los semiplanos. ¿Vale? Bien. Y entonces, ahí es donde ustedes pueden observar que la respuesta pues es esta que teníamos acá. ¿Listo? No hay cambios de signo, por lo tanto, en la primera columna, por lo tanto el sistema es estable, ¿vale? Bueno, existen unos casos especiales del criterio de Routh-Hurwitz que normalmente tienen que ver con el hecho de que es posible que el arreglo se termine antes de llegar a la fila S0, S a la 0, ¿bien? Cuando el criterio me dice, o más bien cuando el sistema en evaluación bajo el criterio de Routh-Hurwitz termina antes de llegar a S a la 0, entonces debo hacer dos recursos. Uno que es el recurso de utilizar un parámetro delta, ¿listo? Y el otro que es utilizar el parámetro de la derivada del sistema anterior o la derivada como tal del polinomio anterior. Esos dos se ubican directamente de donde salió el ejercicio ejemplo. ¿De dónde salió? Salió de este librito, del libro de Hernández, llamado Introducción a los sistemas de control, conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB. Libro que se ubica directamente en internet y libro que se está utilizando para este curso como referencia bibliográfica. Entonces, estos dos polinomios que están acá van a terminar antes, ¿sí? Es decir, van a volverse cero antes de que lleguen al final, hacia el último término que es en S a la 0, la última fila. Por lo tanto, los dos necesitan un recurso distinto. Los invito a que veamos el libro y busquemos los dos ejercicios en el capítulo de estabilidad. ¿Listo? Estabilidad de sistemas. Entonces, bueno, se llama criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz o estabilidad de sistemas por Routh-Hurwitz. Busquen estos dos ejercicios y observen cómo es que se desarrollan y me comentan en la siguiente clase cómo se utiliza el parámetro de la determinación del delta o la determinación de un término delta y el otro que es el de la derivada del coeficiente anterior o la derivada del término anterior. ¿Listo? Que en esos dos casos se aplica. Es bastante simplón, bastante simple, bastante sencillo. Pues la idea es invitarlos a que lean el libro y que me digan ustedes cómo termina como tal el criterio, ¿no? Cómo se hace para terminar el criterio, ¿vale? E igualmente, existen unos comandos en Scilab que también se utilizan en MATLAB, ¿ok? No son idénticos, no son iguales, pero me van a permitir determinar los criterios de estabilidad o inestabilidad bajo la forma del criterio de Routh-Hurwitz, bajo la forma del criterio de Nyquist o bajo la forma del criterio de Bode. Bien, los comandos en Scilab son root, en minúscula como está ahí, root, es raya al piso, t, y ustedes escriben donde dice polinomio en rojo, simplemente van a escribir su polinomio característico. Recuerden que es el denominador. Si ustedes tienen una función de transferencia, lo que va ahí donde dice polinomio es el denominador solito. De esa manera se aplica el criterio de Routh-Hurwitz de forma computacional y él les va a entregar directamente los coeficientes de la primera columna y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es determinar si hay cambios de signo o no. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿vale? Para aplicar el criterio de Nyquist, ustedes van a utilizar la etiqueta, el comando Nyquist y entre paréntesis van a colocar el término C, que es un valor de referencia para el cálculo de Nyquist, y
dentro de un segundo paréntesis van a ubicar la función de transferencia. Recuerden que el criterio de Nyquist, bueno, igualmente el de Bode, no se hace sobre el denominador o el numerador, sino se hace sobre toda la función de transferencia. Por lo tanto, tal como lo vieron en señales y sistemas, en este sistema ustedes van a tener que definir quién es el numerador como polinomio, quién es el denominador como polinomio, y lo que van a tener que hacer es poner donde dice función de transferencia en verde, simplemente numerador dividido denominador. Van a ponerlo de esa manera. De tal manera que lo que van a obtener es la gráfica de Nyquist para una frecuencia específica. Bueno, el C que está entre comillita indica específicamente si se van a utilizar unas frecuencias. Y pues van a determinar las frecuencias con ese parámetro C. ¿Listo? Y para poder obtener las gráficas de Bode, tanto la gráfica de magnitud como la gráfica de fase, van a utilizar el comando Bode en minúscula, abren paréntesis, van a poner la función de transferencia en forma de numerador-denominador, numerador dividido denominador, van a poner la frecuencia mínima de Bode y la frecuencia máxima de análisis de Bode, de tal manera, obviamente se las van a ubicar en Hertz, ¿cierto? De tal manera que cuando ustedes le den Enter, les van a aparecer los gráficos de Bode, tanto en magnitud como en fase, ¿ok? Listo. Bueno, y con eso terminaríamos, es bastante simple. A la plataforma virtual, ya como terminamos la clase del día de hoy, ¿listo? Y pues los de ayer les había dicho que iba a hacer lo mismo, voy a subirles unos ejemplitos de cómo se utilizan los comandos Bode, Nyquist y root radia T al piso, ¿listo? Para que ustedes observen cómo se hace no es sobre Xcos, porque no son bloques, sino directamente sobre el comando específico de Scilab, ¿ok? Y bueno, los comandos para el caso de MATLAB son idénticos, entonces simplemente sería que ustedes exploraran para el caso de MATLAB. Entonces los voy a poner ahí para que ustedes miren, observen directamente cómo es que se trabaja ese criterio, ¿ok? Bueno, no sé si tengan algún tipo de pregunta, ya terminamos con esta unidad. La siguiente unidad planteaba verla, pero bueno, llegué tardecito por la reunión, entonces no alcanzamos a ver esta parte de lo que serían la representación en espacio-estado. Bueno, tampoco hay tanto afán porque resulta que de esto no va a salir, no sale ningún punto en el examen. Entonces esto lo podemos observar la siguiente semana, de hoy en 8 días, en nuestra clase para poder hablar de lo que se conocen como las representaciones en espacio-estado de las formas canónicas, que hay 3, la observable, la controlable, la de Jordan y aparece una que se conoce como la diagonal, ¿ok? Bueno, técnicamente son 3 formas, 3 maneras de encontrar a partir de las funciones de transferencia de los elementos de polos y ceros, poder ubicar directamente los términos sobre las matrices A, B, C y D de nuestra representación en espacio-estados. Pero bueno, nos enredaré la próxima semana con eso, ¿ok? No sé si tengan preguntas hasta el momento de lo que hemos visto por hoy. Ustedes dirán. ¿Todo claro o todo oscuro? Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Miremos el chat de los oyentes mientras tanto. Mónica dice, sí señor. Cuéntame, Mónica. Gutiérrez. No, ingeniero, cuando su merced preguntó que si lo escuchábamos, pero todo claro. Ok, este método de Hurwitz es bastante rápido, muy fácil de hacer. Lo que tiene que mecanizar es simplemente el hecho de que cuando van a calcular una fila, tienen que definir primero el pivote, ¿cierto? Y hacen las operaciones directamente entre términos, siempre recordando que tienen que ir por el pivote. Eso que ustedes hacen ahí de multiplicar un factor por otro, restarle después la multiplicación de otros 2 factores, ¿cierto? En esa forma de cruz y dividirlo por el pivote, ¿qué son? Son determinantes. Realmente es un método en donde Routh-Hurwitz lo arreglaron de tal forma que solo tuviésemos que calcular determinantes simples. Bien, y nos evitábamos calcular el determinante enésimo de Hurwitz, que ya se dieron cuenta ustedes que es un determinante de n por n. Entonces ustedes hubiesen tenido que utilizar un método de cofactores y de división en espacios del determinante. Es un método extremadamente complejo. Y miren que utilizando esta variante de Routh-Hurwitz, el método se volvió bastante sencillo y hasta manual se puede hacer. Lo importante es tener que los coeficientes, ¿listo? Y hacer las operaciones y mecanizarlas, ¿vale? Creo que voy a hacer un ejercicio de ejemplo, lo voy a dejar en la plataforma, de un ejercicio donde aparece cambio de signo para que ustedes lo tengan ahí y lo miren cómo es que se va mecanizando. Es bastante simplón y realmente uno de los puntos que va a salir este viernes, pues es la evaluación de la estabilidad global de un polinomio. Eso es todo lo que van a tener que hacer. Realmente muy rápido, se hace a mano, es muy simple. ¿Ok? Bueno, ya que todo quedó claro, pues
11:56 de la mañana, finalizamos la grabación acá. Me disculpo por la espera inicial, pero pues bueno, es